Bien, bienvenidos la gente de objetos, la gente de práctica profesional. Vamos a hacer en algún caso un repaso, en otros casos vamos a ver todas las relaciones posibles entre objetos que podemos tener. Como hemos dicho, no se trata de esto de un curso de diseño orientado a objetos ni nada por el estilo, pero nos pareció sí prudente por lo menos hacer una revisión sobre los diferentes tipos de relaciones que podemos hacer e implementar en Java, como para que ustedes puedan resolver los diferentes problemas que se les vayan surgiendo. Estimamos que esta presentación o estos conceptos, estas ideas, debería ser lo inicial que ustedes deberían estudiar o ver o entender o comprender para luego poder pasar a, digamos, a estudiar lo que serían los patrones de diseño, ¿sí? Esto sería lo previo que habría que entender y comprender, luego comprender patrones de diseño, luego ver la implementación de algunos patrones de diseño y por supuesto leer algún libro, digamos, que tenga que ver con diseño orientado a objetos, digamos, como para tener una idea general del problema. Pero bueno, como no es nuestro objetivo, por lo menos vamos a dar algunas nociones básicas en esto. Bueno, acá tenemos compartida una presentación de PowerPoint que después le vamos a pasar el link que está disponible para todos. Pueden descargar, si tienen instalado el PowerPoint podrán ver esta presentación. Si mal no recuerdo, creo que está en PowerPoint 2010, pero bueno, por ahí pueden conseguir un software para visualizarlo, ¿no? Después vamos a publicar esto, ¿sí? No puedo publicar la versión PDF porque tiene cierta interacción esta presentación que si no, no lo van a poder, no lo van a poder ver. Bueno, acá tenemos una serie de relaciones de objetos totalmente triviales como para poder explicar de qué se trata esto. No son muy, eh, muy lindas algunas, pero bueno, vamos a tratar de abstraernos de las clases y de sus nombres para entender cuál es el objetivo de estas relaciones. Tenemos en el medio central, digamos, la clase persona. Este conjunto de relaciones fue propuesto por el licenciado Ariel Díaz Molina, digamos, yo tomé, digamos, parte de su idea, digamos, y lo transformé en esta presentación, porque me pareció bastante interesante las relaciones que había puesto como para poder luego trabajarlas. Fíjense en ustedes, esto es un diagrama de clase, entonces acá tenemos el nombre de la clase, persona, tenemos atributos privados, ¿no? Todos tienen la rayita, ¿no? Que indica que son privados, el guioncito, nombre, apellido, foto, comunicaciones, y fíjense que dice que comunicaciones es una lista de medios de comunicación, ¿sí? Después tenemos perfiles, que es una lista de perfiles, ¿sí? Bueno, el objeto persona, como pueden ver acá, tiene una relación de composición con perfil, ¿sí? Con perfil. Fíjense en ustedes que en perfil tenemos tipo de perfil y descripción. Así que una persona está está compuesta por un conjunto de perfiles. Y como pueden ver ustedes, la implementación de esta relación de composición es a través de una lista de perfiles, en un conjunto de objetos de tipo perfil. Si vamos a ver, si vamos a ver cómo era esto. Ahí está, perdón, no estaba en foco la presentación. Si vamos entonces aquí, fíjense que se separan sobre la relación, se aparece la manito, ¿no? Entonces le va a dar la definición de lo que es una composición. Una composición es una relación del tipo todo o parte, indica una contención física, de manera que el objeto compuesto, el todo, contiene físicamente a cada uno de los objetos componentes de sus partes. El ciclo de vida de los objetos está fuertemente ligado. ¿A qué nos referimos con el ciclo de vida? Es decir, cuando uno crea un objeto, si ese objeto a su vez crea otros objetos, ¿qué pasa cuando el primer objeto desaparece, si los demás también desaparecen, si los ciclos de vida son independientes o el ciclo de vida es compartido, en el sentido de que creo un objeto y creo otros, y cuando lo destruyo también destruyo a los otros, ¿sí?
La creación y destrucción de objetos en Java es automática, digamos, por un manejo de memoria que hace, pero en realidad en lenguaje como C++ nosotros tenemos que hacer también la destrucción de objetos. Así que bueno, los ciclos de vida se refieren a eso, digamos, a cuando se crea un objeto, el objeto está vivo en la aplicación y luego hasta cuando el mismo es destruido. En este caso, los ciclos de vida de los objetos están fuertemente ligados. Cuando se destruye el objeto compuesto, también se destruyen todas las partes, ¿sí? Otra definición de otro autor o otra referencia es una forma de agregación, dice que requiere que una instancia parte sea incluida al menos en al menos algo compuesto por vez y que el objeto compuesto es responsable de la creación y destrucción de las partes. Es no reflexiva y se diagrama en UML con un diamante sólido, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer la implementación de un objeto compuesto? Dice, el objeto compuesto contiene un arreglo o colección de referencias a objetos partes. Los objetos partes son creados en el constructor del objeto compuesto, o bien el objeto compuesto posee un método para crear instancias de las partes que lo componen. En el destructor del objeto compuesto se destruyen todas las instancias de las partes. Entonces, como podemos ver acá, claro, lo que ha hecho el autor es utilizar a través de esta lista de perfiles, ahí se van a crear, cada uno de los perfiles asociados a la persona. Se van a crear objetos de tipo perfil y se van a guardar en esta lista. Bien, fíjense en ustedes que, como decía la implementación, o lo pueden crear en el constructor o le pueden crear métodos para ir agregándole. En este caso, hay un método que se llama agregar perfil. Entonces, este agregar perfil lo que va a hacer es crear un elemento nuevo, un objeto nuevo de perfil, y lo va a agregar a la lista, ¿sí? Bien, eso es una relación posible, cuando un objeto está compuesto por otros objetos. Otra de las relaciones más comunes que tenemos entre los objetos es la asociación, ¿sí? En este caso podemos ver que hay una asociación entre persona y foto, es decir, una persona sabe o conoce, digamos, una foto, digamos, una relación de tipo hasá, ¿sí? Tiene un o una persona tiene una foto, ¿sí? Fíjense ustedes que se implementa muy simple con un atributo, digamos, foto, en este caso que es de tipo foto, donde se va a guardar la asociación de la persona con la foto. Es una de las relaciones más comunes que hay entre objetos, ¿sí? Indica una relación semántica de que una persona tiene una foto, en este caso. Bueno, acá tienen las diferentes definiciones, ¿sí? Se representa como una línea sólida indicando el rol y la multiplicidad, porque podemos tener asociaciones de uno a uno, de uno a muchos y demás. Hay diferentes cardinalidades que podemos darle a la relación de asociación. Eh, Acá dice que las asociaciones generalmente son en una sola dirección, por lo general, es decir, una persona tiene una foto. Eso también determina la navegabilidad de nuestro diseño. Es decir, yo de persona puedo ir a foto, pero de foto no podría ir a persona. Es decir, yo podría obtener un objeto foto y no saber a cuántas o a qué personas pertenece. Si no es bidireccional, digamos. Y acá lo que nos recomienda, o lo que nos dice que las asociaciones bidireccionales violan la encapsulación y comprometen la reutilización de las clases. Así que por lo general las asociaciones van a ser de tipo unidireccionales. Así que por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta en el diseño cómo vamos en qué lugar vamos, quién va a tener lo que se denomina la guarda de la relación, ¿sí? Es decir, de qué lado vamos a poner porque podríamos haber optado en foto poner un arreglo con todas las personas, digamos, o una dirección de foto hacia persona o de persona hacia foto. Bueno, eso va a tener que ver cómo nuestro diseño va a navegarse, qué es lo que nos conviene, digamos. Si vamos a acceder siempre desde persona, bueno, nos convendrá poner la asociación, ¿sí? La referencia del lado de la persona, ¿sí? Bueno, eh, acá da recomendaciones sobre la implementación, digamos,
una implementación de asociación bidireccional, ¿sí? Bueno, estas son las ideas de implementación. Y como les dije, es la relación más común que vamos a encontrar. Acá tenemos entonces el atributo foto que asocia con la clase foto, ¿sí? Entonces de esa manera, a través de persona, podemos acceder a una asociación foto. En este caso es una asociación a uno, ¿no? Se simboliza con esta línea y una punta de flecha, ¿sí? La asociación a muchos, ¿m? La asociación a muchos es, también se indica con una flecha, pero fíjense que tiene el número de cardinalidad, es decir, uno, punto, punto, asterisco, significa que es uno o muchos medios de comunicación. Es decir, que una persona tiene uno o muchos medios de comunicación. Y eso se va a implementar utilizando una lista con el atributo privado comunicaciones, ¿sí? Bien, otro tipo de relación muy común es la herencia, ¿sí? ¿Sí? Herencia, donde tenemos ahora mafioso, que es un tipo de persona. Es un o es una, es el tipo de relación de herencia. En el caso de Java, la herencia es simple, ¿sí? Entonces, una clase solamente puede heredar de una única clase. Es una generalización, especialización, una relación de herencia. Otra forma de llamarlo es llamar a persona como supertipo y a mafioso como subtipo, y mafioso entonces está heredando todas las características de persona, ¿sí? Eh, y por supuesto que mafioso le agrega algunas características propias de él, ¿sí? Vamos a ver cuál es la definición de herencia, relación de tipo ISA, mecanismo de una clase definida en referencia a otras. Es una relación mucho más fuerte, digamos, la herencia, es decir, tenemos que estar mucho más seguros para establecer una relación de herencia en un diseño orientado a objetos, ¿no? Uno por lo general puede arrancar siempre planteando una asociación y luego más adelante, cuando uno tiene más claro, digamos, lo que pretende el usuario de nuestra aplicación, decidir si esa asociación es una relación de herencia o no, porque es una relación mucho más estricta, mucho más fuerte, y recuerden que una clase en Java puede tener una única relación de herencia, ¿sí? La herencia entonces nos va a heredar todo lo no privado de la otra clase y vamos a heredar todos los comportamientos de la clase, ¿sí? También tiene implicancias en cuanto a la sobrecarga y a la sobreescritura de los métodos, ¿sí? Para hacer una sobreescritura de método, es decir, una sobreescritura de método yo la haría, en este caso en la clase mafioso. Si yo quisiera que mafioso cambiara el comportamiento que hace habitual de una persona, bueno, yo tendría que sobreescribir un método que está previamente definido en la persona. Para hacer eso, los métodos tienen que tener la misma asignatura, la misma firma, el mismo formato, el mismo prototipo. Entonces yo puedo, en una subclase, sobreescribir un método de la clase padre para que haga lo mismo, pero de otra manera. También lo que puedo hacer es ampliar los comportamientos de la clase padre en una clase derivada para que tenga otros comportamientos adicionales. Eso se llama sobrecarga, ¿sí? No sobreescritura de métodos, ¿sí? Bien, algunas de las características de la herencia fueron ya mencionados, se indican acá en la presentación. Se representa con una flecha sólida apuntando a la superclase, ¿sí? Tienen otras definiciones más de otros autores. Bueno, después le vamos a dejar el link, digamos, a esta presentación para que ustedes la puedan navegar y ver con mayor detenimiento todas las definiciones posibles que hemos recolectado de diferentes autores, ¿sí? Bueno, se utilizan las palabritas reservadas Zapper y Dis en la implementación. También tiene una importancia en cuanto a la implementación de constructores. Tienen, digamos, las recomendaciones que siempre la superclase tenga al menos un constructor nulo, ¿sí? Después vamos a ver por qué se hace eso.
por el tema de la regla del constructor nulo. Eh, Hemos hablado de upcasting y de downcasting, es decir, el upcasting siempre es seguro, porque yo puedo decir que un mafioso es una persona, y eso siempre va a ser cierto, así que por lo tanto yo podría pasar instancias de mafioso, digamos, a métodos que reciben cosas de tipo persona, por ejemplo, elementos de tipo persona. El upcasting siempre es seguro, el problema es el downcasting, porque yo no puedo yo no puedo decir, yo puedo decir que cualquier objeto is an object, pero no puedo luego tomar un objeto cualquiera y hacerle un downcasting a persona o mafioso, porque no todo objeto es una persona o un mafioso. Así que el upcasting siempre es seguro, pero el downcasting es inseguro, ¿sí? En las clases genéricas nos dan también apoyo, digamos, a resolver un poco el problema del downcasting, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera, si armamos colecciones de personas, entonces después cuando pretendemos sacar un elemento de la colección, nos estamos asegurando de que evidentemente nos va a devolver algo de tipo persona, ¿sí? Bien, podemos aplicar polimorfismo, porque podríamos hacer una serie de métodos polimórficos basados en persona y pasar referencias de tipo mafioso, y vamos a ver que los métodos sobrescritos o sobrecargados que se llaman, en realidad son de mafioso y no de persona. Este, Así que bueno, son varias cuestiones que para estudiar o para trabajar cuando estamos en una relación de herencia. Pero como dije, es una relación mucho más fuerte que lo que es una relación, digamos, de asociación. Por supuesto que una superclase puede tener clases derivadas, o, por ejemplo, en este caso tenemos que mafioso deriva de persona, pero también tenemos detective que deriva de persona, ¿sí? Bueno, tenemos una asociación, hemos visto composición. eh, Después tenemos el concepto de interfase, que es una clase que no tiene implementación. Ser implementación solamente define comportamiento, pero no lo implementa. Es decir, la interfaz investigable, en este caso, define el método de investigar, que va a tener que ser implementado por toda aquella clase que pretende implementar o pretenda realizar esta interfaz. Entonces hay un tipo de relación entre objetos que se llama realización, que es cuando una clase implementa una interfase, ¿sí? Una clase puede implementar múltiples interfaces, ¿sí? También la idea de interfase es la idea de tipo, ¿no? Entonces ahora mafioso también es algo de tipo investigable, ¿no? Se dice. Bueno, acá tenemos una serie de definiciones de lo que es, pero básicamente son un conjunto de métodos, ¿sí?, que expresan una determinada funcionalidad, un determinado prototipo. Una sola interfase puede determinar múltiples métodos a implementar. Y como dije antes, también una clase puede implementar muchísimas interfaces. El compilador nos va a obligar a que nosotros declaremos la clase abstracta o bien implementemos cada uno de los métodos requeridos por la interfase. Se nos obliga al compilador a implementar esos métodos, ¿sí? Bien, para poder hacerlo, en Java se utiliza la palabra reservada de implements, y luego de implement viene una lista separada por comas de las diferentes interfaces que implementa la clase, ¿sí?, o que realiza la clase. Eh, Cuando tenemos múltiples interfaces podemos tener conflictos en los métodos. Los métodos se deberían diferenciar por la asignatura, tendrían que tener signatures diferentes, porque si no, tendríamos un conflicto entre diferentes interfaces. No sería deseable, digamos, tener el mismo nombre o la misma asignatura en más de una interfaz diferente. También acá podemos usar un polimorfismo. Se representa en un diagrama UML como una flecha sólida, ¿sí?, apuntando hacia la interfaz con una línea punteada, ¿sí? Bien, es muy importante, digamos, el uso de interfaces, y es muy importante hacer un uso polimórfico de las interfaces porque nos permiten trabajar de una manera muy abstracta. Cuanto más abstracto sea nuestro diseño, mejor. Digamos, cuanto más lo programemos en abstracto, es mucho mejor, digamos, para este,
hacer nuestro código mucho más reusable y nuestro código mucho más sostenible en el tiempo, ¿no? Bueno, hemos visto la relación de realización, composición, asociación, generalización y ¿qué nos queda? Agregación, ¿sí? Una agregación es una relación de todo parte, fuertemente acoplada de asociación, es transitiva, ¿sí? Bien, estas son las características. ¿Sí? El objeto todo contiene un arreglo o colección de referencias a las partes. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense en ustedes, es parecida a la composición, pero los ciclos de vida no están ligados, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias, ¿sí? Los ciclos de vida de los objetos no están ligados, en cambio en la composición sí, el objeto está compuesto. En este otro caso el objeto es una agregación de otros objetos que pueden ser previamente existentes, ¿sí? También en este caso se implementa como una lista, ¿sí? de lugares frecuentes, una lista de lugares en donde se implementa esta agregación. Bien. Investigador mafioso, dependencia. Otra relación de uso-dependencia. Es una relación de tipo cliente-servidor. Entonces, cuando un método toma una instancia de otra clase y dentro del mismo llama servicio de la otra clase. Bien, es una flecha abierta con línea no continua. Entonces, por ejemplo, detective de alguna manera depende de mafioso. ¿Por qué? Porque tiene un método que se llama investigar mafioso, que recibe una referencia de tipo mafioso. Así que, por lo tanto, para poder implementar detective, antes tendríamos que haber implementado la clase mafioso. Debería existir la clase mafioso al menos para poder implementar la clase detective. Bueno, les recomiendo entonces que jueguen un buen rato, digamos, con esta presentación, viendo los diferentes tipos de relaciones y la forma de implementación de ese tipo de relaciones, lo que significan, cuándo usarlas, y creo que esto le puede dar una mínima orientación, digamos, a cómo ir estructurando las diferentes clases dentro del diseño de objetos que va a requerir su aplicación. Muchísimas gracias.